Warren Buffett, conocido como el Oráculo de Omaha, no solo es uno de los inversionistas más exitosos de la historia, sino también un ícono de sabiduría financiera. Con una filosofía basada en la paciencia, el profundo y una fe inquebrantable en el potencial del mercado a largo plazo, Buffett ha acumulado una fortuna que lo posiciona entre las personas más ricas del mundo. Pero lo más fascinante de su historia no es solo la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, sino las lecciones universales que ha compartido sobre cómo construir riqueza que hoy exploraremos. ¿Estás listo? Quiero explicar un par de puntos importantes, especialmente para los que están comenzando a invertir en la bolsa. Antes de lanzarte y hacer 30 o 40 operaciones diarias pensando que es pan comido, tómate un momento para reflexionar sobre esto. El 31 de marzo hice una lista de las 20 empresas más grandes del mundo según su valor en el mercado bursátil. La lideraba Apple con más de $2 billones y en el puesto 20 había una empresa con un valor de unos $330 millones. Estas son las gigantes, las más grandes por capitalización bursátil en ese momento. Aquí viene algo interesante, entre esas 20 empresas, las primeras 6 incluyen 5 estadounidenses. ¿Qué significa esto? Cuando escuchas a alguien decir que Estados Unidos ya no está funcionando bien, recuerda esto, de las 6 empresas más grandes del mundo, 5 son estadounidenses. Es algo notable si tomas en cuenta de dónde empezó este país en 1790. Estados Unidos tenía solo el 0,5% de la población mundial, unos 4 millones de personas, incluyendo 600.000 esclavos. Irlanda tenía más habitantes, Rusia tenía 5 veces más y Ucrania tenía el doble. Pero, ¿qué teníamos? Teníamos un mapa para el futuro, una visión aspiracional que, 232 años después, nos ha llevado a ser el hogar de 5 de las 6 compañías más valiosas del mundo. No fue por suerte ni porque éramos los más inteligentes o los más fuertes, fue por un sistema que ha funcionado increíblemente bien. Ahora quiero que pienses en algo. De esas 20 empresas en la lista de marzo, ¿cuántas crees que estarán allí dentro de 30 años? Para darte perspectiva, vamos a retroceder un poco más de 30 años. En 1989, estas eran las 20 empresas más grandes del mundo. ¿Sabes qué es lo más impactante? Ninguna de esas 20 está en la lista actual. Ninguna. Cero. En aquel entonces, 6 de esas empresas eran nombres americanos que seguro conoces: General Electric, Exxon, IBM, Merck. Empresas gigantes en su momento, pero ninguno logró mantenerse en el top 20 3 décadas después. Pensemos en esto, 1989 no fue hace tanto tiempo ni era una edad oscura, ya existía bastante conocimiento sobre los mercados y teorías como la del mercado eficiente. Aún así, el panorama ha cambiado radicalmente. Para que te des una idea, en 1989 la empresa más grande tenía un valor de mercado de $104 millones. Hoy, la empresa más grande, Apple, vale más de 2 billones, y el puesto 20 pasó de valer 34 millones a más de 10 veces eso. ¿Qué nos dice esto? Primero, que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas. Segundo, que aunque el progreso ha sido notable, esto plantea preguntas importantes sobre la desigualdad y la evolución de los mercados. Ahora, ¿crees que este crecimiento podría repetirse? ¿Que en 30 años alguna empresa llegue a valer 30 veces lo que vale Apple hoy? Parece imposible, pero hay que recordar que el mundo puede cambiar de formas muy dramáticas. Esto también resalta algo fundamental, la importancia de diversificar tus inversiones. Nadie tiene una bola de cristal para predecir con certeza qué empresas dominarán en el futuro. En 1989 muchos expertos habrían apostado por las compañías más grandes de entonces y hoy ninguna está en el top 20. Por eso, una estrategia como invertir en fondos indexados puede ser más efectiva y menos riesgosa. Otra lección es que la gente riesgosa tiende a entusiasmarse demasiado con ciertas industrias de moda. Si una empresa dice estar en la industria del momento, como lo fue la tecnología en su momento, la gente ignora datos como ventas o ganancias y simplemente compra acciones porque parece el lugar para estar. Esto no siempre termina bien. Para darte un ejemplo más, pensemos en 1903 cuando Henry Ford fundó Ford Motor Company. Los autos transformaron el mundo. Si hubieras tenido una visión del futuro con millones de vehículos en carreteras y autopistas, probablemente habrías pensado: esto es fácil, el futuro está en los autos.
Sin embargo, la realidad es que no todas las compañías automotrices triunfaron y muchas quebraron a pesar de estar en una industria revolucionaria. Esto nos enseña que identificar una tendencia no garantiza éxito financiero, sino que diversificar las oportunidades está ahí, pero el camino no siempre es tan obvio como parece. Te voy a explicar esto de manera sencilla y directa. Hubo una empresa llamada Marmon que en 1911 fabricó el auto que ganó la primera carrera de las 500 millas de Indianápolis. Además, fueron quienes inventaron el retrovisor porque el tipo que normalmente se sentaba al lado del conductor para ver a los competidores estaba enfermo ese día. Eso es un buen ejemplo de cómo la innovación a veces surge por necesidad. Ahora imagina que en ese momento decides que los autos serán la industria del futuro. Era obvia, ¿verdad? Todos querían entrar en el negocio automotriz. En total, más de 2.000 empresas se aventuraron a fabricar autos, pero para 2009 solo quedaban 3 y 2 de ellas habían quebrado. Esto nos enseña una gran lección: no basta con identificar una industria, el éxito real está en elegir al ganador. Por ejemplo, Henry Ford creó una empresa revolucionaria, pero tuvo que comprar a sus socios porque no se llevaban bien. Y aunque Ford fue una figura clave, General Motors terminó dominando el mercado hasta que enfrentó sus propios problemas décadas después. La realidad es que es mucho más difícil de lo que parece elegir a los ganadores en una industria, incluso en una tan revolucionaria como la automotriz. Esto me lleva a otro punto, la importancia de la diversificación. Si hubieras puesto todo tu dinero en una sola empresa automotriz, las probabilidades de perderlo habrían sido altísimas. Pero al diversificar tus inversiones en varias empresas o en fondos indexados, aumentas tus posibilidades de éxito. Ahora, alguien me preguntó una vez si sería posible ganar un 50% anual si empezara de nuevo con menos de $1 millón. La respuesta es que sí, pero no sería fácil. Lo que yo haría es sumergirme en la información. Cuando tenía 20 años, pasaba horas revisando manuales financieros como el Moody's Manual de Transporte. Leía todo sobre pequeñas empresas como el Green Ferrocarril de la Bahía y del Oeste y buscaba oportunidades que otros pasaban por alto. Para lograrlo necesitas apasionarte por el tema, no solo por el dinero. Si estás dispuesto a estudiar cada detalle, buscar oportunidades únicas y comprometerte con el proceso, puedes encontrar grandes resultados, pero no es un camino para quien busca riqueza rápida o sin esfuerzo. Es para quienes realmente aman lo que hacen y están dispuestos a trabajar duro para entenderlo todo. Cada persona tiene algo que realmente le apasiona. Un biólogo, por ejemplo, busca descubrir cosas porque le emociona, porque le nace. Creo que el cerebro humano está diseñado de esa manera, aunque nadie realmente entiende del todo cómo funciona. Cada quien tiene áreas en las que sobresale, pero también es capaz de hacer cosas completamente ilógicas en otros aspectos. Lo que he aprendido es que el cerebro funciona mejor cuando encuentras para qué está realmente diseñado, lo que te apasiona, y una vez que lo encuentras, debes enfocarte en ello con todo. Si yo tuviera una cantidad pequeña de dinero y quisiera hacer crecer mi inversión al 50% anual, me dedicaría de lleno a encontrar oportunidades subestimadas. Pero para lograrlo tienes que disfrutar del proceso y del juego. Si no disfrutas lo que haces, ya sea jugar bridge, ajedrez o analizar valores en el mercado, será casi imposible tener éxito. Creo que cualquiera que asista a este canal de Universidad Financiera tiene algo más en mente que simplemente jugar cartas o ajedrez. Estás aquí porque quieres aprender, y eso ya es un buen comienzo. Si vuelves al próximo video, seguirás aprendiendo, y esa es la clave en cuanto a invertir. Aquí está mi consejo para la mayoría de las personas: lo mejor es comprar un fondo indexado del S&P 500. Si fuera para mi esposa, recomendaría que el 90% de sus inversiones estén en un fondo de este tipo y el 10% en bonos del tesoro. Es simple, efectivo y seguro a largo plazo. Personalmente, prefiero tener acciones de Berkshire Hathaway en lugar de un fondo del S&P 500 porque estoy convencido de que nuestras empresas son mejores que el promedio del mercado. Pero no suelo recomendar Berkshire a otros porque no quiero que la gente compre acciones pensando que les estoy dando una pista o un consejo especial. De hecho, él dejó instrucciones claras: cuando yo ya no esté, el 90% del dinero que le deje a mi esposa irá a un fondo indexado del S&P 500 y el resto a bonos del tesoro. Es una estrategia sólida que funciona para la mayoría de las personas porque no tienes que complicarte tratando de adivinar qué acciones serán las ganadoras. El mensaje aquí es sencillo:
encuentra lo que te apasiona, comprométete con ello y, si hablamos de invertir, mantén las cosas diversificadas a largo plazo. Eso es lo que te dará los mejores resultados. Y ahí lo tienes, las lecciones temporales de Warren Buffett, un maestro en la inversión que ha demostrado que la paciencia, el conocimiento y la diversificación son claves para el éxito financiero. Ahora es tu turno, ¿estás listo para aplicar estas estrategias en tu propia vida? Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy y da el primer paso hacia tu independencia financiera.